Caifás había ganado. Al menos, eso era lo que todos creían. Aquella mañana, el silencio en Jerusalén no era de paz. Era el silencio de una victoria calculada. El hombre que había desafiado al sistema estaba muerto. El que hablaba con autoridad había sido silenciado. El que movía multitudes ahora yacía inmóvil en un sepulcro sellado. Una piedra pesada cerraba la entrada. Un sello romano garantizaba que nada saldría, ni entraría. Soldados vigilaban el lugar. Todo había sido pensado. Todo había sido ejecutado con precisión. Y detrás de todo, había un hombre que no gritó, un hombre que no dudó, un hombre que no actuó por impulso, sino por cálculo. Caifás, el sumo sacerdote, el líder religioso más poderoso de su tiempo, el hombre que entendía cómo funcionaba el poder y cómo conservarlo a cualquier costo. Durante años, había permanecido donde otros caían. Había sobrevivido a cambios, presiones, amenazas. Había aprendido a equilibrar fuerzas que podían destruirse entre sí. Roma y su propio pueblo. Fe y política. Orden y caos. Y cuando apareció Jesús de Nazaret, Caifás no vio a un maestro, no vio a un profeta, vio un problema, un riesgo, una amenaza creciente que podía romper ese frágil equilibrio que él había mantenido durante tanto tiempo. Multitudes siguiendo a un hombre, ideas que escapaban del control del templo, una influencia que no pasaba por su autoridad. Para Caifás, eso no era religión, era peligro, y los peligros se eliminan. La decisión fue fría, directa, sin espacio para dudas. Era mejor que uno muriera, antes de que todo colapsara. Y así, el plan comenzó. Se hicieron alianzas, se abrieron puertas. Un traidor apareció en el momento exacto. 30 monedas, un beso en la oscuridad, y el destino quedó sellado. Jesús fue arrestado, juzgado, condenado, y finalmente, crucificado. Para Caifás, todo había salido perfecto. El sistema estaba a salvo. El orden había sido restaurado. El problema había desaparecido. Pero hay algo que la historia deja claro. El mayor error de los hombres más inteligentes no es lo que no saben, es lo que creen tener completamente bajo control. Porque 3 días después, algo ocurrió. Algo que no estaba en el plan. Algo que ningún cálculo político podía prever. La piedra fue removida. El sepulcro quedó vacío. Y en ese momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, la verdadera historia apenas estaba comenzando. Lo que parecía el final era solo el inicio de algo que Caifás jamás podría detener. Caifás había vencido. Al menos, eso era lo que todo indicaba. Aquella mañana, Jerusalén amaneció en silencio. No un silencio de paz, sino de algo que había sido resuelto con precisión. Jesús estaba muerto. El hombre que desafiaba el sistema, que atraía multitudes y confrontaba autoridades, ahora estaba en un sepulcro cerrado, sellado con una pesada piedra y protegido por soldados romanos. Nada había sido dejado al azar. Cada detalle fue planeado, cada paso ejecutado. Para Caifás, el problema había sido eliminado, el orden restaurado, el control mantenido. Pero hay algo que la historia siempre revela. Cuando todo parece resuelto demasiado pronto, es porque algo aún está por suceder. Y en ese caso, lo que vendría después cambiaría todo. El escenario era de control absoluto. Sin Jesús, no había más voz, no había liderazgo, no había dirección. El movimiento que antes crecía ahora parecía desmoronarse ante los ojos de todos. Sus seguidores estaban escondidos, dominados por el miedo, tratando de comprender lo que había sucedido. Aquella valentía que antes enfrentaba a las autoridades había sido reemplazada por el silencio. El sepulcro estaba cerrado, la piedra sellada. Soldados romanos garantizaban que nada se movería de su lugar.
Para Caifás y para el sistema, aquello era el final. La amenaza había sido eliminada con éxito. El orden estaba preservado. Todo indicaba que la historia terminaba allí. Pero, a veces, el mayor error no está en lo que falló, sino en la certeza de que todo ya ha sido resuelto. Caifás no era solo un líder religioso, era el hombre más poderoso de Israel en ese momento. En un sistema donde el cargo de sumo sacerdote cambiaba con frecuencia, él permaneció durante años, algo extremadamente raro y que revelaba mucho sobre quién era. Su permanencia no era suerte, era estrategia. Caifás sabía negociar, influir y, sobre todo, sobrevivir. Construyó alianzas, mantuvo la confianza de Roma y logró equilibrar presiones internas que destruyeron a muchos antes que él. Sabía cómo actuar entre bastidores, cómo tomar decisiones difíciles y cómo mantener el control incluso en tiempos inestables. Mientras otros caían, él se mantenía firme. Mientras el escenario cambiaba, él se adaptaba. Caifás no llegó a la cima por casualidad. Llegó porque entendía el poder y sabía exactamente cómo usarlo. El cargo de sumo sacerdote iba mucho más allá de la religión. Era el centro del poder en Israel. Caifás presidía el Sanedrín, el Consejo Supremo que decidía cuestiones legales, religiosas y sociales. Era, al mismo tiempo, juez, líder espiritual y una figura política de enorme influencia. Además, controlaba el templo, el corazón de la vida judía, donde circulaban riquezas, ofrendas y todo el flujo religioso del pueblo. Pero el verdadero desafío estaba en mantener el equilibrio con Roma. El imperio dominaba la región y no toleraba rebeliones. Le correspondía al sumo sacerdote garantizar que el pueblo permaneciera bajo control, evitando cualquier conflicto que pudiera provocar represión. Era un juego delicado, agradar a Roma sin perder la confianza del pueblo. Y Caifás dominaba ese juego como pocos. Fue entonces cuando apareció Jesús de Nazaret. Al principio, parecía solo un maestro itinerante más, pero había algo diferente en él. Sus palabras tenían autoridad. Sus enseñanzas no dependían del sistema. Y rápidamente, multitudes comenzaron a seguirlo. Él no solo enseñaba, confrontaba, cuestionaba tradiciones, exponía hipocresías. En un momento decisivo, entró en el templo y expulsó a los comerciantes, golpeando directamente el centro del poder religioso y económico. Eso no podía ser ignorado. Para el pueblo, Jesús representaba esperanza. Para Caifás, representaba inestabilidad. La influencia comenzaba a escapar de las manos de las autoridades. El control ya no era absoluto. Y cuanto más crecía Jesús, más presión recaía sobre el sistema. En ese punto, Caifás entendió algo crucial. Esto no era solo un hombre predicando. Era una amenaza real al poder que había construido. Caifás no reaccionó con emoción, reaccionó con estrategia. No vio a Jesús solo como un líder religioso diferente, sino como un riesgo real para el equilibrio que había construido a lo largo de los años. Para él, la cuestión no era espiritual, era política, era estabilidad, era la supervivencia del sistema. Mientras otros discutían creencias, Caifás analizaba consecuencias. Observaba el crecimiento de las multitudes, el impacto de las palabras de Jesús, sobre todo, el riesgo de que Roma interpretara aquello como una rebelión. Y si Roma reaccionaba, todo estaría perdido. Por eso, su mente siguió un camino lógico, frío y calculado. No había espacio para dudas ni para sentimientos. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Porque, para Caifás, mantener el control no era una opción. Era una necesidad. La decisión de Caifás no fue impulsiva. Fue inevitable dentro de la lógica que seguía. Ante el crecimiento de Jesús, vio un escenario peligroso. Multitudes siendo influenciadas, tensión en aumento y el riesgo real de una intervención romana. Para él, ya no era una cuestión de bien o mal, era una cuestión de supervivencia del sistema.
Fue entonces cuando declaró algo que cambiaría todo. Es mejor que un hombre muera por el pueblo que toda la nación perezca. En ese instante, todo quedó definido. No importaba si Jesús era inocente. No importaba la verdad. Lo que importaba era preservar el control. Y al tomar esa decisión, Caifás creyó estar protegiendo el futuro, sin darse cuenta de que estaba sellando un destino que no podría evitar. Con la decisión tomada, Caifás puso todo en movimiento con una precisión casi perfecta. Nada podía fallar. El momento debía ser exacto, y la Pascua ofrecía la oportunidad ideal. Jerusalén llena, tensión elevada y cualquier agitación podía ser usada como justificación para una acción rápida. Alineó intereses con otros líderes, fortaleció alianzas y preparó el terreno para actuar sin resistencia. Pero aún faltaba algo esencial: acceso directo a Jesús, lejos de las multitudes. Y entonces apareció Judas, uno de sus propios discípulos, dispuesto a traicionar por 30 monedas de plata. Un acuerdo silencioso que abrió la puerta que Caifás necesitaba. El plan era simple y eficaz: arrestar a Jesús de noche, sin alboroto, sin confrontación pública. Cada detalle encajaba. Cada paso era ejecutado con control absoluto. Para Caifás, no había margen de error. Todo convergió hacia aquel momento. En la quietud de la noche, Jesús fue arrestado sin resistencia. Llevado rápidamente, pasó por un juicio bajo presión, donde las decisiones ya estaban prácticamente definidas incluso antes de cualquier defensa. Las acusaciones fueron construidas. La tensión aumentó. Y el sistema avanzó sin detenerse. Pilato dudó, pero cedió. La multitud fue influenciada. Y la sentencia fue confirmada. Entonces vino la cruz. Ante todos, el hombre que desafiaba el sistema fue expuesto, humillado y ejecutado. Un proceso rápido, directo, irreversible. Para Caifás, ese era el momento final. El punto donde todo terminaba. La amenaza había sido eliminada. El control, restaurado. Todo había funcionado exactamente como fue planeado. O al menos, eso era lo que parecía. Pero había algo que Caifás no incluyó en su cálculo. Algo que no podía ser previsto, manipulado ni controlado. El sepulcro quedó vacío. La piedra que había sido sellada con autoridad romana fue removida. Los guardias, que debían garantizar seguridad absoluta, no tenían explicación. El cuerpo de Jesús simplemente ya no estaba allí. Lo que parecía cerrado comenzó a abrirse nuevamente, y de una forma imposible de contener. Surgieron rumores. Los testimonios comenzaron a circular. Personas afirmaban haber visto a Jesús vivo. Aquello no era solo un error en el plan. Era una ruptura total. Por primera vez, Caifás se enfrentaba a algo fuera de la lógica del poder. Y en ese momento, quedó claro. El plan perfecto tenía una falla. Una que lo cambiaría todo. Ante lo inesperado, Caifás hizo lo que siempre supo hacer: controlar la versión de los hechos. Si no podía borrar lo ocurrido, necesitaba moldear la historia. Los soldados fueron llamados en secreto. El silencio fue comprado. Una explicación fue construida rápidamente. Los discípulos robaron el cuerpo mientras dormíamos. Era una narrativa simple, conveniente y suficiente para muchos. No necesitaba ser perfecta, solo lo bastante plausible para contener el impacto. Para Caifás, la verdad podía ajustarse, siempre que el sistema permaneciera en pie. Pero había un problema que no podía controlar. Las historias no venían solo de rumores, venían de testigos. Y cuanto más intentaba imponer una versión, más otra ganaba fuerza. Pero, en lugar de desaparecer, el problema creció, y con una fuerza que nadie esperaba. La historia del sepulcro vacío no fue silenciada, fue difundida. Testigos comenzaron a surgir por todas partes, afirmando haber visto a Jesús vivo. No eran líderes poderosos ni personas influyentes, eran hombres y mujeres comunes, sin nada que ganar. Lo que antes era miedo,
se convirtió en valentía. Lo que era silencio se volvió anuncio público. En pocos días, Jerusalén volvió a ser tomada por aquello que Caifás intentó impedir. Multitudes escuchando, creyendo y uniéndose. Y lo más sorprendente, el movimiento ya no giraba en torno a un cuerpo presente, sino a una convicción viva. Cada intento de contenerlo lo fortalecía aún más. Aquello ya no era un problema aislado. Era algo que crecía fuera de control. Llegó el momento en que Caifás ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El movimiento que intentó eliminar ahora crecía ante sus propios ojos, dentro de Jerusalén, el centro de su poder. Los discípulos, antes escondidos, ahora hablaban públicamente, sin miedo, sin retroceder. Fueron llevados ante el Sanedrín, y aún allí no se callaron. Sus palabras tenían una autoridad que no provenía de posición ni de poder político, algo que el propio sistema no podía explicar. Las amenazas ya no funcionaban. Las prisiones no detenían el avance. El control se estaba escapando. Caifás aún tenía el cargo, aún tenía influencia. Pero por primera vez, eso no era suficiente. Estaba frente a algo que no podía manipular ni silenciar. Y en ese momento, la realidad se impuso. El poder que siempre había funcionado, había encontrado un límite. Y entonces, casi sin aviso, llegó la caída. Después de años en la cima, sosteniendo poder, influencia y control, Caifás enfrentó aquello que ninguno de sus cálculos pudo evitar, volverse prescindible. El mismo sistema que protegió comenzó a verlo como un riesgo. La inestabilidad aumentaba, y Roma no toleraba fallas en el control. Cuando el orden parecía amenazado, las decisiones eran rápidas y definitivas. Caifás fue removido de su cargo, sin juicio público, sin resistencia. La caída fue silenciosa, pero completa. El hombre que había decidido el destino de otros, ahora enfrentaba su propio final fuera del poder. Todo lo que construyó, todo lo que protegió, no fue suficiente para mantenerlo en su lugar. Al final, el control que tanto defendió, fue exactamente lo que perdió. Durante mucho tiempo, Caifás fue conocido solo por los relatos bíblicos. Para muchos, su historia podía parecer distante, hasta que la arqueología trajo una confirmación sorprendente. En 1990, en Jerusalén, una excavación reveló una cámara funeraria del primer siglo. Dentro de ella había varios osarios, cajas de piedra utilizadas para guardar huesos después de la descomposición. Uno de ellos llamó la atención de inmediato, ricamente decorado y con una inscripción en arameo: Yosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. Dentro del osario, restos humanos compatibles con la época y el estatus de alguien importante. Este hallazgo no solo confirmó la existencia de Caifás, sino que reforzó que fue real, histórico, parte concreta de los acontecimientos. No era solo una narración. Era un hombre que vivió, gobernó y cayó. La historia de Caifás no es solo sobre poder, es sobre elección. Él lo tenía todo: posición, influencia, experiencia y acceso a la verdad. Vio de cerca, escuchó con sus propios oídos, estuvo frente a los acontecimientos que cambiarían la historia. Y aún así, eligió no cambiar. No por falta de información, sino por exceso de control. Cambiar significaba perder lo que había construido. Y, para él, el costo era demasiado alto. Caifás no se equivocó por ignorancia. Se equivocó por apego. Prefirió preservar el sistema antes que enfrentar la verdad. Y quizá ese sea el punto más profundo de esta historia. El mayor riesgo no es no saber, es saber, y aún así decidir permanecer igual. Porque, a veces, lo que parece seguridad, es exactamente lo que nos impide ver lo que realmente importa. Ahora, la pregunta deja de ser sobre Caifás, y pasa a ser sobre ti. ¿Cuántas veces has percibido que algo necesitaba cambiar, pero decidiste continuar como estabas? No por falta de claridad,
sino porque cambiar exigía renunciar a algo importante. Tal vez una posición, tal vez una seguridad, tal vez el control que has construido a lo largo del tiempo. Caifás tenía todas las respuestas delante de él, pero eligió ignorar lo que eso implicaba. ¿Y tú? ¿Has vivido un momento en el que sabías exactamente qué hacer, pero el costo parecía demasiado alto? ¿Hasta dónde llegarías para mantener lo que tienes hoy? ¿Y qué podrías estar perdiendo por no dar un paso diferente? ¿Por qué? A veces, la decisión más importante de nuestra vida es aquella que evitamos tomar. La historia de Caifás no terminó en la cruz, terminó en las consecuencias de sus decisiones. Un hombre que tuvo poder, influencia y control durante años, pero que, en el momento decisivo, tomó una decisión que lo cambió todo. Y quizá esta historia no sea solo sobre el pasado, sino sobre cómo las decisiones moldean destinos. Si este contenido te hizo reflexionar, entonces estás en el lugar correcto. Aquí, cada video revela lo que hay detrás de las historias bíblicas, con profundidad, contexto y significado. Ahora quiero escucharte. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? Deja tu comentario aquí abajo. Y si quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete al canal y activa la campana, porque el próximo video puede mostrarte algo que nunca habías notado antes.